Si hay algo que Kanye West siempre supo hacer bien es romper esquemas. Desde que apareció en la industria, dejó en claro que no iba a ser un rapero más, se metió en el juego con su propio estilo, desafió a los que lo subestimaban y terminó convirtiéndose en uno de los músicos más influyentes del siglo XXI. Pero hay un problema: cuando crees que sos un dios, la caída es mucho más dura. Hoy Kanye ya no es solo el tipo que cambió el hip hop con My Beautiful Dark Twisted Fantasy o el que hizo que medio mundo usara zapatillas Yeezy. Ahora es un tipo que vende remeras con esvásticas, que se la pasa peleando con su ex esposa en redes sociales y que perdió la fortuna que alguna vez lo convirtió en billonario. Pasó de ser el artista más respetado de la industria a un meme viviente. Y lo peor de todo es que parece no importarle. Pero, ¿cómo llegó hasta acá? ¿Cómo es posible que después de tantas cagadas siga teniendo una base de fanáticos que lo defienden a muerte? ¿Y por qué, a pesar de todo, sigue teniendo el poder de generar controversia como nadie? La historia de Kanye es la historia de un tipo que siempre vivió en el límite entre el genio y la locura. Un hombre que construyó su propio imperio y que lo dinamitó con sus propias manos. Hoy vamos a recorrer su ascenso, su decadencia y su más reciente hundimiento para entender si todavía le queda alguna carta para jugar o si simplemente ya está acabado. ¡Aló! ¿Qué pasó, frikis del carajo? Soy Juanito 6, esto es Del Carajo TV y el video de hoy más me preparo para contarte esta historia y menos la entiendo. Deseo de corazón que a través de este video podamos comprender un poco más al hombre quizás más incomprensible de la modernidad de esta era. Porque Kanye West es eso, es un tipo que empezó dando destellos de genialidad y esa genialidad nunca terminó por explotar, en transformarlo en el dios que él nos dijo ser, sino que simplemente esas chispas no prendieron fuego de la peor manera. Kanye West nunca fue un tipo humilde. Desde que arrancó su carrera dejó en claro que él sabía que era especial. Y lo peor es que tenía razón, porque el tipo tenía talento, tenía visión y tenía un nivel de confianza en sí mismo que rozaba lo delirante. El problema es que Kanye nunca quiso ser solo un músico exitoso, quiso ser un revolucionario, un profeta, un genio incomprendido, y esa obsesión por la grandeza fue lo que lo llevó a donde está hoy. Desde sus primeros años en la música, Kanye se vendió como alguien que iba contra el sistema. No era el típico rapero gangsta de los 2000, no tenía un pasado criminal ni venía de la calle, era un nerd obsesionado con la moda y con el arte, que vestía polos de colores y rapeaba sobre los problemas de la universidad en The College Dropout. Y eso fue parte de su magia. Mientras otros hablaban de armas y drogas, él hablaba de sentirse un outsider en su propio mundo, y la gente conectó con eso. Kanye no solo hacía música, creaba experiencias, contaba historias, elevaba el rap a un nivel que nunca antes se había visto. Pero a medida que su música se volvía más grande, su ego también, porque Kanye empezó a notar un patrón. Cada vez que hacía algo polémico, su carrera subía un escalón más. Cuando la prensa lo criticaba, cuando el público se escandalizaba, cuando los medios lo tildaban de loco, sus discos vendían más. La gente hablaba más de él. Kanye entendió que el escándalo era su mejor herramienta de marketing. Y ahí nació el Kanye que conocemos hoy, un tipo que no solo se cree un genio, sino que necesita demostrarlo a cada segundo. Un tipo que siempre tuvo la idea de que el mundo le debe algo, que la industria lo subestima y que su lugar en la historia todavía no está asegurado. Este complejo de genio incomprendido lo llevó a protagonizar momentos inolvidables. Algunos fueron brillantes, otros catastróficos, y la línea entre ambos se hizo cada vez más delgada. Viajemos al año 2019. Este, para muchos, es el comienzo de una espiral infinito hacia el fin del mundo, donde Kanye empezó a caer en picada. Una picada que es como una bola de nieve. Empezó despacito, pero cada vez se puso más y más y más y más veloz. ¿A qué me refiero? A los MTV Video Music Awards, cuando Taylor Swift se subió al escenario, tan contenta, tan feliz. Con apenas 19 años había ganado el premio a Mejor Video Femenino. Esto por su canción You Belong to Me. Otra vez la chica emocionada, su primer gran premio en la industria. Todo es alegría, todo es aplausos, hasta que algo pasa. Resulta ser que Kanye West se sube al escenario. ¿Para qué? Para felicitarla. Le saca el micrófono de la mano y acá comienza uno de los hechos más nefastos de la historia de la música. Taylor, te voy a dejar terminar, pero Beyoncé tenía uno de los mejores videos de todos los tiempos. Silencio en el auditorio. Taylor Swift con una cara de desconcierto total. Beyoncé avergonzada.
pesada, Kanye desafiante y el público completamente en shock. Ese fue el momento en que Kanye pasó de ser un artista respetado a un villano. De repente ya no era el genio del hip hop, ahora era el tipo que humillaba a una piba de 19 años en televisión nacional. Y el backlash fue inmediato. La prensa lo destrozó, la gente lo odiaba, los fans de Taylor lo querían ver muerto. Hasta el mismísimo Barack Obama lo llamó Jackass en una entrevista. Kanye West estaba oficialmente cancelado, o al menos eso parecía. Obama lo atacó mientras se sacaba fotos con un tal Didinho. Y recordemos, toda la industria, todo el mundo siempre supo quién era Didinho. Nada, un dato. Kanye cancelado. Didinho, amigazo. Porque acá es donde entra en juego lo que hablamos antes. El escándalo no destruyó su carrera, la hizo más grande. Kanye desapareció por un tiempo, se fue a Japón, se encerró en un estudio y cuando volvió lo hizo con My Beautiful Dark Twisted Fantasy, el álbum que lo rescató del infierno mediático y lo elevó al Olimpo de la música. Porque ese es el patrón con Kanye, se manda una cagada monumental, la gente lo odia, desaparece un rato y vuelve con un disco tan bueno que todos nos olvidamos de lo anterior. Pasó con Taylor, pasó con Trampoline, pasó con su ataque a los judíos. Pero la pregunta es, ¿puede seguir repitiendo este truco? Porque después de todo lo que hizo en los últimos años, la gente ya no está tan dispuesta a perdonarlo y lo peor es que Kanye parece incapaz de detenerse porque después del quilombo con Taylor, en lugar de aprender la lección, dobló la apuesta. Y ahí es donde su historia empieza a ponerse realmente oscura. Si el escándalo con Taylor Swift marcó un antes y un después en la carrera, en la imagen de esta persona, bueno, lo que vino después es una serie de cosas que solo alguien como Kanye West podría sobrevivir. Porque después de haber hecho una cosa como esta, cualquier otra celebridad habría sido desterrada de la industria. Pero Kanye descubrió algo que es mucho más poderoso que la redención, y me refiero al morbo. Kanye entendió que la gente no solo consume arte, consume narrativa, y él estaba creando la más grande de todas, la del genio atormentado, incomprendido, víctima de un mundo que no estaba listo para su grandeza. Y ahí es donde la historia empieza a ponerse oscura, porque Kanye se dio cuenta de que ser odiado es tan rentable como ser amado, y si podía controlar la narrativa, nunca perdería relevancia. El problema es que a partir de ese momento dejó de haber límites. Kanye dejó de ser simplemente un artista excéntrico para convertirse en un personaje impredecible capaz de decir y hacer cualquier cosa con tal de mantenerse en el centro de la conversación. Primero vino su obsesión con el poder. Empezó a compararse con figuras históricas como Walt Disney, Steve Jobs y hasta Jesucristo. Se autoproclamó un dios, literalmente. I am a God no era solo una canción en Jesús, era su nuevo mantra. Después vinieron las peleas con otros artistas, Beyoncé, Jay-Z, Drake, Kid Cudi, Travis Scott. En algún momento se peleó con todos y lo peor es que sus ataques eran completamente erráticos. Podía pasar de elogiar a alguien como su hermano del alma a enterrarlo vivo en una entrevista 3 días después. Y después vino el apoyo a Donaldsio Trampoline. Si había algo que nadie esperaba de Kanye era verlo con la gorra de Make America Great Again, abrazado a Donaldsio como si fueran mejores amigos. El mismo Kanye que en 2005 dijo en televisión nacional que George Bush no se preocupa por los negros, ahora estaba defendiendo a un tipo que se había pasado la campaña electoral diciendo barbaridades sobre las minorías. Fue en ese momento cuando la gente empezó a preguntarse si Kanye realmente había perdido la cabeza o si todo era una estrategia para mantenernos enganchados a su telenovela infinita. Pero lo peor estaba por venir, porque una cosa es ser un artista controversial y otra muy distinta es meterse en discursos que pueden poner en peligro vidas reales. El 2022 fue el año en el que Kanye se pegó el tiro definitivo en el pie. Venía hace tiempo jugando con fuego, pero ese año cruzó todas las líneas posibles y quedó completamente radioactivo. Todo empezó con sus comentarios sobre los judíos. Primero fue un posteo en Twitter donde decía que iba a ir DEFCON 3 contra los judíos, como si estuviera anunciando el apocalipsis. Después, en entrevistas y podcasts, empezó a soltar una catarata de conspiraciones antisemitas que parecían sacadas de un panfleto de los años 30. Dijo que los judíos controlaban la banca y los medios, que le arruinaron la carrera y que manejaban el mundo en las sombras. Básicamente, una recopilación de todos los discursos de odio más básicos y peligrosos de la historia. Y ahí sí, la industria le bajó el pulgar. Adidas le sacó su contrato de Yeezy, Balenciaga lo bloqueó, Gap dejó de vender su ropa, JP Morgan cerró sus cuentas. Su fortuna, que alguna vez lo convirtió en billonario, desapareció en cuestión de días. El problema es que
Kanye no vio esto como una consecuencia de sus acciones, sino como una confirmación de sus creencias. Para él, que lo cancelaran por decir estupideces no era prueba de que estaba equivocado, era prueba de que el sistema realmente estaba en su contra. El tipo se radicalizó, se juntó con supremacistas blancos, con conspiranoicos, con lo peor de lo peor, llegó al punto de decir en una entrevista que Hitler tenía cosas buenas y eso ya no era solo una polémica más, era un salto al vacío. Incluso su círculo más cercano empezó a soltarle la mano. Pusha T, su amigo de toda la vida, lo abandonó, Kid Cudi se alejó y Jay-Z lo bloqueó. Kim Kardashian, que ya había terminado con él, intentó quitarle la custodia de sus hijos porque temía por su seguridad. Y acá es donde entra North West, la hija mayor de Kanye, porque lo más triste de todo esto es que su decadencia ya no solo afectaba a su carrera, sino a su familia. Kanye empezó a usar a su hija en sus batallas mediáticas, exponiéndola en redes sociales, criticando a Kim por cómo la criaba y asegurando que la estaban manipulando en su contra. Y por si todo esto no fuera lo suficientemente bizarro, en medio de toda esta debacle, Kanye se casó con Bianca Censori, una arquitecta de Yeezy que ahora parece estar atrapada en un culto, sí, un culto, porque la relación de Kanye con Bianca no es normal. Desde que están juntos, ella dejó de hablar en público, empezó a vestirse como si estuviera en un ritual extraño y se pasea por el mundo en outfits que parecen salidos de una secta post-apocalíptica. Mientras tanto, Kanye sigue convencido de que el mundo está en su contra y sigue cavando su propia tumba a velocidad récord. Si lo que te vengo contando hasta ahora te parecía turbio, ponete cómodo, prepárate, porque todavía no te conté nada. Estamos entrando en la zona donde la mugre ya es imposible de barrer abajo de la alfombra. Lo que antes eran controversias, declaraciones mediáticas, ahora se empieza a convertir en realidades perturbadoras. Entramos en la zona de las acusaciones, las demandas y una conexión que podría cambiarlo todo. Porque si pensabas que Kanye estaba en el fondo del pozo, resulta que había más profundidad y no está solo en este quilombo. Otro titán de la música lo acompaña, Diddy. Y esto no es una teoría conspirativa ni una de esas historias que la gente inventa para hacer ruido en redes. Son dos testimonios, dos mujeres que decidieron romper el silencio y exponer historias escalofriantes. Lo peor de todo es que, si lo que cuentan es cierto, no estamos hablando solo de excesos de la industria, sino de abuso de poder, manipulación y situaciones que podrían destruir la carrera de Kanye de una vez por todas. Las protagonistas de esta historia son Nikki Heaton y Lauren Picciott. Nikki, una cantante que en su momento parecía estar a punto de despegar en la industria, y Lauren, que fue asistente personal de Kanye durante su etapa más descontrolada. Lo que ambas relatan tiene demasiados puntos en común como para ser una simple coincidencia. Nikki contó su historia en un Instagram Live explosivo en 2024. Según su testimonio, cuando tenía 19 años, fue invitada al estudio de Kanye para lo que supuestamente iba a ser una colaboración musical, pero lo que se encontró fue una pesadilla. Kanye y Diddy estaban completamente fuera de sí, borrachos y alterados. Al principio la situación fue incómoda, pero nada fuera de lo normal en un ambiente de fiesta, hasta que la cosa escaló. Según Nikki, en un momento empezaron a presionarla para que se sacara la ropa porque hacía calor en el estudio. Cuando intentó negarse, Kanye le arrancó la camisa dejándola prácticamente desnuda. La peor parte no fue solo el ataque físico, sino la sensación de impotencia absoluta. En medio de la habitación había más gente, personas que vieron lo que estaba pasando y nadie hizo nada. Cuando intentó pedir ayuda con la mirada, la reacción fue la peor posible: ignorarla. Nikki pudo escaparse cuando vio una oportunidad, escondiéndose en otra sala del estudio durante 25 minutos hasta que logró encontrarse con su manager. Desde ese momento, su carrera nunca volvió a ser la misma. La paranoia, el miedo, la sensación de que nadie le iba a creer, todo eso la llevó a alejarse de la música. Y ahora es cuando la historia se vuelve aún más oscura, porque Lauren Picciott, que trabajó como asistente de Kanye entre 2021 y 2022, presentó una demanda en junio de 2024. Y lo que denunció tiene muchas similitudes con lo que contó Nikki. Según los documentos judiciales, a Lauren le dieron sustancias dudosas y fue atacada en una fiesta organizada por Diddy en Santa Mónica, en un evento donde Kanye también estaba presente. Imagínate la escena, una de esas fiestas privadas donde se supone que todo lo que pasa ahí se queda ahí.
Pero Lauren decidió que ya no iba a callarse más, y lo que reveló es espantoso. Según su demanda, Kanye la obligó a consumir una sustancia diciéndole que no tenía opción. Minutos después, empezó a sentirse completamente fuera de control. En sus palabras, perdió toda capacidad de decisión sobre su propio cuerpo, y cuando despertó sabía que algo estaba mal, pero no podía recordar exactamente qué había pasado. El dato más aterrador es que años después Kanye le confirmó que algo había sucedido entre ellos esa noche. Una confirmación que ella nunca pidió y que solo sumó más terror a lo que ya intuía. Pero espera, porque todavía falta el golpe final. Nicky Heaton asegura que estaba en esa fiesta y que vio con sus propios ojos cómo Kanye atacó a Lauren. Dos historias, dos víctimas, un mismo patrón. Esto ya no es una cosa de, cancelación mediática, dijo alguna cosa incómoda. Esto habla de otro tipo de patrón. El patrón de abuso en la industria, que ya parece ser la norma. Justamente porque ya parece que no es solo Kanye, Didiño, es literalmente el patrón, la norma en la industria. Hablamos de la industria del entretenimiento, ni siquiera la música. ¿Qué ha pasado con tantos niños, con tantas mujeres en Hollywood? Exactamente lo mismo. Estamos hablando todo el tiempo de la misma historia. Actores que resultan ser personas nefastas, y los que no son nefastos es porque esa acusación, no sé qué pasó, dudosa, la metieron abajo de la alfombra y aquí no ha pasado nada. Y hay una estructura que protege todo esto. Bueno, por lo menos te protege mientras generes dinero. ¿Y quién generaba mucho dinero? Muchísimo. Kanye West. Y con el tiempo nos hemos acostumbrado a esto, pero peor, estamos entrando también en una era donde nos vamos a empezar a acostumbrar a que la gente ya no tenga ningún tipo de sorpresa por estas cosas y digan, bueno, ¿este que hizo qué? No importa, ya está, así lo hacen todos, ¿no? A esta altura ya no es que Kanye está en caída libre, es que él mismo se ató un yunque al tobillo y se tiró desde un rascacielos. Después de perder contratos con Adidas, Balenciaga y hasta su propia agencia, la mayoría pensó que esto sería un punto de inflexión, que como pasó con el quilombo de Taylor Swift, Kanye se tomaría un descanso, tiraría un par de disculpas flojas y sacaría un álbum que lo resucitara. Pero no, se convirtió en el antihéroe definitivo del sentido común. En lugar de eso, el tipo dobla la apuesta. Cada vez que decís, listo, se acabó, no, dobla la apuesta y empiezan a pasar cosas que uno ya no puede comprender de ninguna manera. Lo primero que hizo fue, cuando se vio entre la espada y la pared, salió en una entrevista adulando, admirando a un tal Adolfo. Ya sabes a quién me refiero, una de las personas más nefastas de la historia de la humanidad. Básicamente dijo que ese señor tenía cosas muy buenas y que básicamente una cierta religión controlaba al mundo, que tenían el mundo bajo sus manos. Y para peor, se empezó a rodear de un montón de gente nefasta, supremacistas blancos, de todo. Negacionistas de hechos históricos. Empecemos a sumar todo lo posible. Bueno, empezó a agarrar un poquito por aquí, un poquito por allá y se rodeó de todo eso. Y en el medio de las peores críticas a Donaldsio Trampolín se saca fotos con el hombre diciendo, es mi hermano del alma. Recordemos también que poco después de que Alex Jones perdiera un juicio espectacular, gigante, por una cantidad de dinero inexplicable por el tema de Sandy Hook, ¿qué hizo? Bueno, alianza con este hombre. Vamos a lo importante. Vos podés pensar o no como un montón de estos personajes, pero literalmente lo que hizo es, casi a propósito, todo lo que pudiera generar controversia. ¿Este es controvertido? Listo. Vamos con él. Y como si todo eso no fuera suficiente, en una movida completamente fuera de lugar, intentó lanzar una candidatura presidencial. Sí, otra vez, el mismo tipo que no puede manejar su propia vida quería manejar un país, pero no pasó ni un mes antes de que su campaña colapsara cuando se descubrió que su equipo estaba compuesto por negadores del holocausto, influencers caídos en desgracia y un flaco que parecía haber salido de un foro de conspiranoicos en Reddit. En menos de lo que canta un gallo, nadie lo tomaba en serio, ni sus propios seguidores. La pregunta en este punto ya no era cómo va a hacer Kanye para salvar su carrera, sino cuánto más va a durar antes de que lo internemos. Mientras Kanye se encontraba en su espiral de autodestrucción, Kim Kardashian estaba en una espiral por tratar de salvar a sus hijos de este señor. Porque mientras él vendía remeras con el dibujito de su amigo Adolfo y otras tantas cosas, Kim estaba desesperada por evitar que sus hijos quedaran en medio de todo este quilombo mediático. Especialmente North West, que, digamos, es la que más se podría ver afectada porque ya entiende todo lo que está pasando. North es la hija mayor de Kanye y Kim y desde chica estuvo en el ojo público. Pero en los últimos años, su relación con su padre se volvió un tema de preocupación real. ¿Por qué?
porque Kanye, en su estado cada vez más errático, empezó a usarla como un arma contra Kim. Primero subió videos a Instagram diciendo que no quería que su hija estuviera en TikTok porque estaban lavándole el cerebro. Después empezó a decir que Kim no era una buena madre y que estaban alejando a North de él. Y después la cosa se puso completamente turbia. Kanye empezó a hablar en público de cómo quería que North siguiera su legado, que no iba a permitir que la criaran con valores liberales. Y después de su crisis empezó a hacer declaraciones cada vez más preocupantes sobre cómo el sistema le estaba quitando a su familia. Kim, por su parte, ya no sabía qué hacer. Por un lado, no quería que North creciera sin su padre, pero por otro lado, su padre estaba literalmente elogiando a Adolfito y rodeándose de supremacistas blancos. ¿Cómo carajo defendés a alguien así? En 2023, la situación explotó cuando Kim pidió la custodia total de North, argumentando que Kanye no estaba en condiciones de ser una figura estable en su vida, y con todo lo que había hecho en los últimos años, ¿quién podría discutirlo? Pero Kanye, en lugar de asumir su responsabilidad, hizo lo que mejor sabe hacer: incendiar todo. Subió una serie de videos en Instagram acusando a Kim de manipular a North, de lavarle el cerebro y de querer borrar su legado, y después hizo algo completamente inesperado. Lanzó una canción donde, entre otras cosas, dijo que iba a pelear por la custodia de su hija hasta el final. Y aunque eso suena razonable, recordemos que Kanye estaba en su fase más lunática. O sea, estamos hablando del mismo tipo que en menos de un año había dicho que Adolfo era bueno, que cierta religión manejaba el mundo y que Diddy era inocente, cuando todos sabemos que no hay forma de que sea inocente. Así que ahora el mundo estaba viendo a un Kanye en plena guerra con su ex esposa y la sensación general era que esto no podía terminar bien. En el medio de toda esta catástrofe ya hemos nombrado a alguien, ¿no? Varias veces, pero ahora pasó una cosa mucho peor, que es ponerse la camiseta y salir a defender ¿a quién? A Diddy, claro que sí, a Didiño. El tipo que estaba enfrentando el mega juicio más horrible de los últimos tiempos. ¿A quién necesitaba como defensor? Bueno, por lo visto, a Kanye West. Por alguna razón se le ocurrió que era buena idea defenderlo, y eso hizo. Empezó a hablar públicamente a favor de Didiño, diciendo que acá había alguna cosa por detrás, que todo esto era ficticio, que él era su hermano de por vida. Pero recordemos un dato interesante, que en muchas de las acusaciones que ha habido hasta el momento no se ha nombrado solo a Didiño. En algunas de ellas también se ha nombrado a Kanye como parte activa del delito que sea que estas personas están diciendo que sucedió, ¿no? Y para coronar esta obra maestra del cringe, sacó una colección de ropa con el mensaje Free Puff. Sí, hizo merchandising para defender a Diddy. En este punto ya ni siquiera se trataba de política, música o arte. Kanye estaba apostando su reputación para defender a un tipo que estaba siendo investigado por el FBI. Y para un momento, porque si faltaba algo más, en las últimas horas, días, el tipo empezó a presentarse en el juicio. Primero pasó medio desapercibido y ya después cruzó entre medio de toda la gente, entró a la corte, se sentó por ahí. Tristemente no le dejaron entrar al juicio porque no estaba invitado, pero digamos que es una especie de acto donde mostró su apoyo públicamente al tipo que está peor visto. La gran duda de mucha gente es si en realidad este muchacho se presentó ahí. ¿Por qué? Por estar más bien asustado, no por apoyar a su compañero, sino para ver si estaban diciendo algo sobre él. Por supuesto, esto hizo que hasta sus seguidores más fieles empezaran a preguntarse qué carajo estaba haciendo. ¿Estaba Kanye tratando de autodestruirse en tiempo real? Porque una cosa es pelearse con Taylor Swift, otra cosa es defender a un tipo con causas por comercio de almas. La consecuencia inmediata fue que todos los artistas que todavía lo bancaban empezaron a alejarse. Ty Dolla $ign, que venía colaborando con Kanye en su nuevo álbum, borró todas las fotos que tenía con él en Instagram. Travis Scott, uno de los pocos artistas que todavía lo apoyaba, lo dejó de seguir, y la industria, que ya le había cerrado la puerta antes, directamente le puso candado. Porque si antes Kanye podía resucitar con un buen disco, ahora se había metido en un pozo tan profundo que ni su música podía salvarlo, y lo peor es que todavía podía seguir cavando. Kanye, en su afán de ser el centro de la atención, decidió que era buena idea meter a Iggy Azalea y su hijo en su guerra mediática. ¿Qué tenía que ver Iggy con todo esto? Nada, pero cuando estás en una espiral de autodestrucción, cualquier excusa es buena para sumar más enemigos. Todo empezó cuando Kanye, en plena crisis online, mencionó a Onyx, el hijo de Iggy y Playboi Carti, diciendo que quería su voz en una de sus canciones porque era su sobrino. Iggy no tardó ni medio segundo en responderle que se metiera a su idea donde no le daba el sol, pidiéndole que dejara a su hijo fuera de su locura. Pero claro, Ye no sabe lo que significa dejarlo ahí, y siguió provocando hasta que Iggy se cansó y decidió ir con todo. Y cuando digo con todo, es
todo, porque Iggy sacó pruebas de los mensajes que Kanye le mandaba a Carti, evidenciando una relación que nadie esperaba, diciendo que era un secreto a voces en la industria, pero que ella nunca iba a hablar hasta que Kanye metió a su hijo en el medio. De repente, las teorías sobre la sexualidad de Carti que ya flotaban en internet explotaron, y el hecho de que Kanye fuera parte de esa historia hizo que todo se volviera aún más bizarro. ¿Cómo reaccionó Kanye? Intentó contraatacar con más acusaciones, diciendo que Iggy había estado con medio Hollywood y que él nunca la tocó por respeto a Carti y a otros raperos. Pero nadie compró esa historia, y por si la situación no era lo suficientemente turbia, Kim tuvo que intervenir cuando supo que Kanye estaba planeando un encuentro con los hermanos Tate, los personajes más polémicos del momento, acusados de manejo ilegal de personas y toda clase de delitos. Kim simplemente no quería que su hija estuviera cerca de esos tipos y canceló cualquier contacto que North pudiera tener con su padre hasta que resolviera su vida. Esto llevó a una batalla legal aún más intensa, con Kanye acusando a Kim de querer alejarlo de sus hijos y Kim simplemente protegiéndolos de un hombre que cada vez estaba más fuera de control. Pero Kanye no ve límites, él se cree el mártir, el incomprendido, el genio adelantado a su tiempo. Mientras más lo castigan, más cree que el mundo está en su contra, pero la realidad es que se metió con las personas equivocadas y el golpe de gracia estaba más cerca de lo que imaginaba. El último clavo en el ataúd de Kanye West llega en forma de marketing. Bueno, todo esto quizás puede ser la campaña de marketing más sin sentido de todos los tiempos. Pero el tipo ideó una campaña que hace que las peores campañas que hayas visto en tu vida, el Fyre Festival, parezcan una genialidad al lado de esto. Todo empezó cuando Kanye anunció su nuevo álbum Bully. En teoría, este iba a ser el disco que lo traería de vuelta, La Gran Resurrección, un disco que demostraría que más allá de sus declaraciones polémicas, él seguía siendo un genio musical. Y para promocionarlo, Kanye decidió hacer lo que mejor sabe hacer, armar quilombo. Pero lo que vino después no fue solo caos, fue una bomba nuclear. Para empezar, Kanye se presentó en los Grammys sin invitación, acompañado por su esposa Bianca Censori, que básicamente llegó al evento en bolas, no en un sentido figurado. Literalmente, la mina estaba con un pedazo de tela cubriéndole lo mínimo e indispensable, al punto de que los organizadores casi no la dejan entrar. Y mientras todo el mundo estaba ocupado discutiendo el look de Bianca, Kanye estaba en otra, porque después del evento empezó su verdadera campaña de marketing. Se metió en Twitter y empezó a tirar una catarata de tweets que iban desde racismo explícito hasta teorías conspiranoicas de cuarta. En cuestión de horas, tuiteó cosas como: los estereotipos existen por una razón y todos son ciertos. Voy a hacer que un judío me venda un Maybach y le voy a hacer leer mis tweets. Elon me robó el estilo nazi. Soy un nazi. Amo a Adolfo, liberen a Didi y nunca voy a pedir perdón por lo que dije de los judíos. Todo esto sin pausa, sin respiro y sin filtro. Y cuando la gente pensaba que ya nada podía sorprenderlos, vino lo peor. En el medio de esta ola de tweets, Kanye lanzó su segunda publicidad para el Super Bowl, y si la primera había sido una locura grabada con un iPhone, esta fue aún más extraña. Básicamente, Kanye gastó millones en poner su cara en la televisión nacional diciendo: vayan a Yeezy.com. Nada más, cero producción, cero contexto. Un tipo parado con un teléfono diciéndote que entres a su página. Pero el verdadero escándalo vino después, cuando la gente efectivamente entró al sitio web con ganas de comprar alguna cosita de las que venda a este hombre. Quizás ha sido una parte importante de la industria de la moda en los últimos años. ¿Qué nos estaría presentando en este caso? Bueno, una remera, una camiseta simple, básica, con un diseño, bueno, básicamente el logo que utilizaba en todas las cosas su amigo Adolfo, así como escuchás. Después de semanas de comentarios antisemitas, después de haber perdido millones de dólares, después de haber sido cancelado por toda la industria, Kanye pensó que lo mejor que podía hacer era vender ropa con simbología nazi. No hace falta decir que esto explotó de inmediato. Shopify cerró la tienda, los medios lo destrozaron, los pocos fans que le quedaban ya no sabían cómo justificarlo, y Kanye simplemente miró todo con una sonrisa, porque para él esto no era un escándalo, era marketing. Para Kanye todo esto había sido un experimento, una prueba para ver cuánto podía empujar los límites sin que su base de seguidores lo abandonara. Y lo más triste es que, a pesar de todo, había gente que seguía defendiéndolo. Algunos compraron la remera antes de que la tienda cerrara, otros decían que todo era parte de una performance artística, y otros simplemente argumentaban que Kanye está loco, pero la música sigue siendo buena.
Su música era buena, pero decidió sacar una canción, la canción de su carrera. Este es un momento en el video en el que no te puedo decir mucho, no te puedo mostrar nada porque es todo lo que es imposible reproducir. La última canción, el último videoclip de este hombre es básicamente una oda a Adolfo con la palabra con N en el medio que no podemos reproducir. Es todo lo que es imposible explicarte, ya no sé. Y la gente diciendo, ¿no ven que es un capo? Algunos, otros diciendo, ¿no ven que ya lo perdimos? Es fanático de ese hombre. Y en el medio están los que tratan de verlo de una manera más fría. Esto no tiene ningún sentido, pero lo podemos analizar de una manera fría. Y simplemente pensar que este hombre tiene algún tipo de agenda, algo detrás, alguna idea. No es solamente que ha perdido completamente la noción. Sabemos también que tiene una adicción a algún tipo de sustancia, un gas que, bueno, es muy complicado. No sabemos también si está tomando sus medicaciones. Hay un montón de cosas. En el medio no hemos tocado un tema muy importante en este video, que es ¿cuál? Hablamos de una de las personas que más verdades ha dicho sobre esta oscura industria. Mientras él era una parte tóxica de la industria, también nos contaba verdades de la industria. Por eso es un personaje que es muy difícil de medir, de entender. ¿Cuándo parecía un conspiranoico y nos estaba contando verdades? Bueno, muchos no lo comprendían. Ahora que ya parece que nada tiene sentido, tampoco lo comprendemos. Con esta canción, ¿qué es lo que también contó? Bueno, reveló una cosa muy interesante que dejó a un montón de gente pensando, mientras obviamente la forma en que lo hizo es totalmente... Bueno, comentame vos qué opinás de la última canción y video que sacó, pero en el medio salió a explicar una cosa que suena hasta coherente, que es el hecho de, si yo hablara, dijo, de personas de mi raza, de mi color, matándose entre sí, todo el mundo lo aplaudiría. Ahora hablo de matar a otro tipo de personas y todo el mundo me cancela. ¿Cuál es la explicación? Y eso es una verdad. El gangsta rap, viajemos a los 90, a principios de los 90, se masivizó el tema de que todos estemos cantando canciones de cómo la gente afroamericana se mataba entre sí, terminaban todos presos y hacían todas cosas ilegales. Y eso se festejaba. Pero si hablamos de matar a cualquier otra persona, ya no te va a parecer lo mismo, te va a parecer horrible cantar eso. Bueno, en medio de todo el sinsentido y lo horrible que ha hecho este hombre, cada tanto una cosita cae que te deja pensando. Este hombre, en todo lo malo, a veces te hace pensar, y eso hace que sea mucho más difícil entenderlo, porque decís, bueno, lo hizo por esta razón que parece lógica. Pero en el medio, nada de lo que hace es lógico al mismo tiempo. Estamos ante un tipo que es tan genial que es incomprendido al nivel de que nada de esto tiene sentido para nosotros, pero él nos lleva miles de kilómetros de ventaja por delante y él sí comprende todo lo que hizo y algún día quizás con suerte nosotros podremos entenderlo. Parece difícil de creer, pero con este hombre todo es posible. En resumen, Kanye no solo destruyó su carrera, se ha convertido en un chiste, un payaso sin gracia, un tipo que alguna vez fue considerado un genio, pero que ahora es simplemente una figura patética, atrapada en su propio delirio de grandeza. Y lo peor de todo es que a él no parece importarle, porque en su cabeza él ya había ganado. Lo importante es qué opinas vos de este personaje, de todas las cosas que ha hecho y sobre todo de todas las cosas que no nombré en este video porque no quería hacer un documental de 60 horas. Comentame por ahí abajo tu opinión y no te olvides darle duro al botón de like, suscríbete, toca la campanita, seguime en todas mis redes, Juanito6 del Carajo TV, y nos veremos la próxima. No, mejor no saludo de la manera que saludo siempre, porque ahora me van a decir que después de hablar de lo que hablé en este video, en fin, paz.